Dios te bendiga en esta mañana, preciosa iglesia del Cristo vivo. La paz y la gracia del Señor Jesucristo sean con cada uno de ustedes en este primer día de la semana, donde nos reunimos para alabar, exaltar y glorificar el nombre de Dios. Saludamos también a otras personas que siguen nuestros servicios y nuestros mensajes, y también les deseamos que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Bien, hermanos, hoy vamos a comenzar una nueva serie en nuestra escuela dominical. Acabamos de terminar una serie acerca de las declaraciones de Jesús que aparecen en el Evangelio de Juan, Yo soy. Ahora nos vamos a trasladar al Antiguo Testamento y vamos a comenzar una serie que tendrá como tema los 10 mandamientos. Así que quisiera invitarles a ir allí al libro de Éxodo, capítulo 19, y vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 6. Y dice la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 19, versículo 3 al 6. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así irás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bien, vamos a orar un momento por esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es preciosa y está establecida. Y cielo y tierra pasarán, pero ella no pasará. Padre, abre nuestro entendimiento para que seamos edificados con ella y nuestra vida sea transformada y que lleguemos al conocimiento tuyo, Jesús. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, no les leí los 10 mandamientos, pero aparecen ahí en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Lo vamos a ver por arribita hoy, porque realmente lo que queremos hacer es establecer un fundamento de todo lo que vamos a hablar. Cuando en la cultura actual hablamos de mandamientos, es una palabra para la cual tú tienes que prepararte para recibir visibles reacciones. Yo estaba mirando cómo se usa el término 10 mandamientos, y hay 10 mandamientos para un sinnúmero de cosas. 10 mandamientos para leer un libro, 10 mandamientos para liderar, 10 mandamientos para enfrentar el alcoholismo, 10 mandamientos para enfrentar la drogadicción, 10 mandamientos para ser un buen esposo, 10 mandamientos para ser una buena esposa. Incluso hay unos que ironizan y están los 10 mandamientos del vago o del holgazán. Pero no es de eso de lo que yo quiero hablarte. Quiero hablarte de los 10 mandamientos que aparecen en las Escrituras, y esos mandamientos son los que se constituyen en un problema para mucha gente. En el ambiente secular o cultural que nosotros nos desarrollamos, la palabra mandamiento suena como una mala palabra. En una cultura que pregona constantemente la libertad, el pluralismo, el relativismo y el pecado, hablar de los 10 mandamientos bíblicos es como faltarle el respeto a todo aquello que es idolatrado por este mundo inconverso. Yo te voy a poner un ejemplo de la vida real para que captes la idea de lo que te estoy diciendo. Hay un joven que fue a ver a un pastor por una serie de situaciones y complicaciones que estaba sufriendo en su vida y realmente le estaban atormentando. Y el pastor lógicamente le habló de lo que hablan los pastores, de la palabra de Dios, le habló sobre Cristo, le habló sobre el asunto del pecado, le habló sobre el asunto del perdón y de la necesidad que tenía. Y el joven suspiró, levantó sus ojos al cielo
y le dijo al pastor: Pastor, el cristianismo no es más que una lista de normas estúpidas, entiéndase mandamientos, que le quitan la felicidad a la vida. Necesito decirle, pastor, que no se me ocurre ninguna buena razón por la cual yo debería hacerme cristiano. Básicamente, la mente inconversa ve los 10 mandamientos como si Dios dijera: ándate al hilo porque quiero quitarte toda libertad y si no estás de acuerdo conmigo, te voy a aplastar. Ahora, eso es en el ambiente secular. En el ambiente eclesial, entiéndase en la iglesia, los problemas giran en torno a dos cosas. En primer lugar, giran en torno al legalismo, esa tendencia que tenemos de querernos ganar el favor de Dios obedeciendo reglas. No sé cuántas veces he escuchado a un sinnúmero enorme de creyentes decir que para ir al cielo o ganarse el favor de Dios, ellos tienen que cumplir con los reglamentos dados por Dios. Y enfatizan esa palabrita reglamento. Esa mentalidad no se diferencia mucho de la de un inconverso, porque la vida cristiana se convierte en un mar de sinsabores que nos lleva a cumplir farisaicamente la voluntad de Dios. Y dentro de la iglesia tenemos otro problema. Tenemos un problema con aquellos que dicen que los 10 mandamientos son parte de la ley y por lo tanto un creyente no debe observar. Entonces, lo que voy a hacer en esta mañana es establecer primariamente un fundamento para responder a ese tipo de mentalidad que he mencionado anteriormente y también tener un cimiento firme desde el cual analizar cada uno de los mandamientos y de paso ver cómo estos constituyen realmente una bendición de Dios para nosotros los hombres, para la humanidad. Así que vamos a ver estas verdades primarias con relación a los 10 mandamientos. Bien, la primera verdad que queremos dejar establecida es que los 10 mandamientos nunca fueron dados para salvarnos. La Biblia dice ahí en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6 lo siguiente: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Antes de que usted me acuse de hereje y deje de ver este mensaje o de leerlo si le llega de forma escrita, déjeme explicarle lo que quiero decir con que los mandamientos no nos fueron dados para salvar. Muchos creyentes creen que la vida cristiana y la salvación se trata de cumplir cosas, especialmente reglas a través de las cuales podemos ser salvos y además llegar a ser santos. Y dentro de ese tipo de mentalidad, los 10 mandamientos llegan a ser como la cumbre a conquistar, el monte Everest a conquistar, que nos traerá cuando lo conquistemos el favor único de Dios. Pero ese no es el Evangelio. De hecho, ese tipo de mentalidad es una perversión del Evangelio de Jesús. Así que aclaremos las cosas. En primer lugar, los 10 mandamientos forman parte del pacto de Dios con Israel. Los 10 mandamientos, según lo que aparece registrado en el libro de Éxodo, capítulo 19 y 20, son parte del pacto que Dios hizo con Israel allí en el monte Sinaí cuando los atrajo a sí mismo para que se convirtieran en un pueblo especial. Por lo tanto, deberías leerte, te recomiendo, Éxodo 19 y 20, luego que terminemos el servicio en esta mañana. En el pacto que Dios había establecido con Abraham, Dios le dio a los judíos el título de propiedad de la tierra prometida. Pero su posesión y el disfrute de esa tierra prometida dependían de la obediencia de los israelitas a ese pacto mosaico que iba a ser establecido allí en ese lugar donde estaban. Por tanto, la intención original y primaria de los 10 mandamientos, según lo que aparece en Éxodo 19 y 20,
no tiene nada que ver, absolutamente nada, con salvación. Ahora, sí revelaban una norma de obediencia que debían tener los israelitas si querían disfrutar de las bendiciones de Dios. También revelaban el estándar de comportamiento que debían tener como nación y así ser un ejemplo para las naciones que les rodeaban. Y esto a su vez le iba a mostrar a esas naciones quién era el Dios verdadero. Pero no se dice absolutamente nada de salvación, de ir al cielo, de ser librado del infierno, y no tiene que ver absolutamente nada con salvarnos. Ahora, vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Recuerde que el Nuevo Testamento explica muchas cosas del Antiguo Testamento. Hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que eran sencillamente sombras y luego fueron explicadas poderosamente por la palabra revelada a través del ministerio de Jesús y de los apóstoles y de las personas que el Espíritu Santo de Dios inspiró para registrar las palabras del Nuevo Testamento. Bien, el Nuevo Testamento revela claramente que nadie puede ser salvo por guardar los 10 mandamientos. Y quiero leerte 3 pasajes de las Escrituras para que veas lo que te estoy diciendo y comentar brevemente cada uno de ellos. En primer lugar tenemos Romanos capítulo 3 versículo 20 y dice la palabra: ya que por las obras de la ley, recuerde que los 10 mandamientos están incluidos dentro de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por la ley por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Nadie es justificado, nadie es declarado sin culpa y puesto justo delante de Dios por guardar absolutamente nada de la ley. Este principio vuelve a repetirse con una añadidura en Gálatas capítulo 3, versículo 11, donde Pablo dice: y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces las personas llegan a ser justas y salvadas en el Nuevo Testamento por haber creído en Cristo Jesús. Eso se explica un poco más antes en ese mismo libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16, donde la palabra de Dios dice claramente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Entonces, hermanos, yo espero que estos pasajes sean lo suficientemente claros. Los 10 mandamientos forman parte de la ley, y por guardar la ley nadie es justificado delante de Dios. La ley, hermanos, no fue dada para salvarnos, sino para convencernos de nuestro pecado y mostrarnos la necesidad que tenemos de Jesús. Gálatas 3:24 es el versículo clásico, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, nadie puede salvarse por sus propias obras o su justicia personal. ¿Sabe por qué? Por la sencilla razón de que la ley de Dios exige una obediencia perfecta. Y ahora yo quiero que usted piense en cuántas veces usted no ha quebrantado los 10 mandamientos una y otra vez, y si no todos, la mayoría a lo largo de su vida. El Evangelio, hermano, anuncia que Cristo vino al mundo para salvar a los hombres. Él vino a cumplir la ley ofreciendo una obediencia perfecta a todas las exigencias de esa ley. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, la salvación no es una recompensa por nuestras buenas obras, que incluye cumplir los 10 mandamientos, sino el don de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 lo dice claramente: porque por gracia sois salvos
por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Podríamos seguir dando versículos de los libros de Romanos, de Gálatas, del Nuevo Testamento, para explicar este punto sobre que los 10 mandamientos no han sido dados para salvarnos. Espero que esto que he compartido con usted haya sido suficiente para eso. Entonces, no te puedes salvar guardando preceptos, no te puedes salvar portándote bien, no te puedes salvar siendo moralista. Cristo es el único camino y es el único sustituto aceptado por Dios. Ahora, cuando termino esta parte, en su mente debe surgir un análisis, porque me está prestando atención. Bueno, si los 10 mandamientos no salvan a nadie, entonces no hay que cumplirlos, sencillamente. Pero no hay nada más alejado de la verdad. Veamos cómo este tipo de mentalidad nos lleva a una segunda verdad. Ya vimos la primera, nadie es salvo por los 10 mandamientos. La segunda verdad expresa que los mandamientos nos fueron dados para mostrarnos cómo conducirnos ante Dios y con los hombres. Mire lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 7 versículos 8 y 9. Dice: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado, y todo el pueblo respondió a uno y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. En el punto anterior vimos las palabras que Dios quería que Moisés comunicara al pueblo. Y cuando el pueblo escuchó esas palabras, ellos se comprometieron a guardarlas. Era la respuesta más lógica ante Dios, que hasta ese momento había cumplido siempre la palabra y les había entregado la libertad que no tenían. El punto es que aunque nosotros no somos salvos por los 10 mandamientos, su puesta en práctica en nuestra vida constituyen una evidencia clara y palpable de que sí somos salvos. Fíjese la diferencia. No te salvan, pero sí muestran si eres salvo o no. ¿Por qué? Porque la ley moral de Dios no ha sido abolida por el Nuevo Testamento. Los 10 mandamientos forman parte de los principios eternos que se supone que cada creyente debe obedecer. Los principios bíblicos, hermanos, son verdades que no cambian, que proceden directamente del carácter de Dios y revelan su persona y su voluntad. Así que vamos a ver qué significa este asunto. En primer lugar, los 10 mandamientos aparecen refrendados nuevamente en el Nuevo Testamento. Una de las justificaciones que usted escucha a menudo dentro de las iglesias es que ya no estamos bajo la ley, por lo tanto no hay que poner en práctica los 10 mandamientos. Déjame mostrarte cuán equivocado estamos. Quiero que mires esta tabla que te va a aparecer ahí en la pantalla ahora. Como usted ve ahí en esa tabla, está dividida en 2 secciones, Antiguo y Nuevo Testamento. En la columna de la izquierda aparece el Antiguo Testamento y aparecen un resumen de los 10 mandamientos. Y en la de la derecha aparecen resumidos cómo aparecen esos 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hechos capítulo 14 versículo 15 dice: anunciamos al Dios vivo para que se conviertan de las vanidades. Acuérdese que esto sucede allí cuando Pablo está predicando y la gente casi quiere hacerlo dioses a ella. El segundo mandamiento: no te harás imagen, no te inclinarás a ella ni la honrarás. El apóstol Juan dice: guárdense de los ídolos. Está hablando acerca del asunto de la idolatría. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El Nuevo Testamento una y otra vez habla acerca de utilizar palabras vacías y usar el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Aquí, cuando lleguemos a este mandamiento, vamos a explicar cómo fue que
se transformó este mandamiento en el Nuevo Testamento. Después aparece el asunto de la familia, honra a tu padre y a tu madre. Nuevo Testamento, los hijos tienen que obedecer también a sus padres. No matarás. El Nuevo Testamento amplifica ese mandamiento y dice que todo aquel que aborrece a su hermano es como si fuera un homicida. No cometerás adulterio. El adulterio está dentro de los pecados excluyentes del reino de Dios. No hurtarás, igual que el hurtar. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No vas a mentir. Y por último, no codiciarás. Y el Nuevo Testamento dice, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. A ver, en esa tabla no están todas las veces que aparecen refrendados en el Nuevo Testamento los 10 mandamientos, pero están bastante claros. Y si todavía a usted le queda alguna duda, entonces yo les recomiendo que vaya y se lea Mateo capítulo 5 al 7, donde se desarrolla el Sermón del Monte, y allí usted va a ver cómo Jesús amplificó y llevó más allá de la letra estos mandamientos. En otras palabras, cuando usted se lee Mateo 5 al 7, se va a dar cuenta que el estándar de Dios en el Nuevo Testamento no baja, lo que hace subir. Y por eso le dijo a la gente que si su justicia no era mayor que la de los escribas o fariseos, no podrían entrar ni ver el reino de Dios. En segundo lugar, los mandamientos resumen las responsabilidades de vida que tenemos. Mire, los 10 mandamientos como responsabilidad, como principios generales de vida, abarcan de manera general todo lo relacionado con Dios y con el prójimo. Si usted se fija en la tabla anterior, verá que los primeros 4 mandamientos tratan de la manera en la cual nosotros tenemos que relacionarnos con Dios. Esto lógicamente es importante porque la tendencia del ser humano es primeramente a inventarse dioses o si no tratar a Dios según las ideas personales que ellos tienen. Estos primeros 4 mandamientos reflejan la responsabilidad vertical que tenemos y están resumidos en un solo principio que dice: el primer mandamiento de todos es, y está hablando Jesús, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. En segundo lugar, hay una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué los seres humanos, hechos a la imagen de Dios todos nosotros, nos llevamos tan mal? Bueno, por 2 razones básicas. Primero, a causa del pecado, y en segundo, por ignorar deliberadamente los principios bíblicos. Los últimos 6 mandamientos tratan de cómo relacionarnos con el prójimo y representan la responsabilidad horizontal que tenemos cada uno de nosotros. Y están resumidos en un principio general que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que, hermanos y amigo que me escucha, no podemos ignorar los mandamientos de Dios detrás de racionalizaciones infantiles. Estos principios revelan la justicia y el carácter de Dios y muestran lo que es agradable a Dios y lo que trae bendición a los seres humanos. Así que tenemos que comenzar a prestarle atención a los 10 mandamientos. Y por último, hay una tercera verdad que calza las 2 primeras, y es que los 10 mandamientos nos fueron dados porque Dios nos ama. Mire, hay 2 pasajes que quiero leerle. Uno está en el capítulo 19 y el otro en el 20. Dice, versículo 4 del capítulo 19: y vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. En Éxodo capítulo 20, versículo 1 y 2 dice: y habló todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mire, antes de Moisés dar los 10 mandamientos, antes de Dios dar los 10 mandamientos,
habló con Moisés y con el pueblo primariamente para prepararles para lo que le iba a decir. Esencialmente les dijo lo siguiente: yo voy a darles una serie de principios para sus vidas. Estos principios son una extensión de mi amor por ustedes. Y si ustedes tienen alguna duda, recuerden cómo les he cuidado en el pasado y lo importante que es mi vida, que es su vida y el futuro de ustedes para mí. Eso es lo que significan las expresiones que aparecen ahí en esos dos versículos. Tomé sobre alas de águila y los he traído a mí, y yo te saqué de casa de servidumbre. Nosotros podemos mirar el pasado y ver cómo en nuestras vidas se cumple eso que le acaba de decir a los israelitas. Nosotros fuimos sacados literalmente de casa de servidumbre, y todo lo que tenemos y todo lo que disfrutamos son bendiciones que hemos recibido de su mano. Y no solamente eso, todavía Dios nos sostiene y nos está guardando. Así que la pregunta es la siguiente: ¿cómo reflejan el amor de Dios los 10 mandamientos? Primero, los 10 mandamientos expresan el cuidado de Dios. Mire, para muchas personas no creyentes, inconversas y creyentes carnales que tenemos en nuestras congregaciones, los 10 mandamientos son una lista de prohibiciones que les perjudica y que le ponen una serie de restricciones a su libertad. Muchos tienen la idea de que los mandamientos son una serie de requisitos que tenemos que cumplir para ganarnos la aprobación de un Dios que está demandando continuamente. Pero la Biblia no enseña eso por ningún lugar, para nada. Cada uno de esos mandamientos está redactado de tal manera que su puesta en práctica va a redundar en la provisión y en la protección para nuestra vida. Si no, tómese el tiempo en su casa, léalos con calma y mire cómo le benefician a usted en el orden personal. Tome cualquiera de ellos y aplíqueselo a usted en el orden personal. Por ejemplo, si otra gente falta a ese mandamiento, y mire las consecuencias que puede traer para su vida. Usted sabe la cantidad de daño, dolor, miseria, sufrimiento que nos evitaríamos si aplicáramos estos principios. Déjame darte un pasaje para que tú medites un momento. Ese pasaje se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3, y dice lo siguiente: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, dice la Escritura, no son gravosos. ¿Sabe lo que significa la palabra gravoso? La palabra gravoso significa opresivo, que está marcado por una severidad injusta. Y la Biblia dice que los mandamientos de Dios no son mandamientos opresivos. El punto es que lo vemos opresivo porque nosotros queremos hacer con nuestra vida lo que querramos y actuar independientemente de Dios. Y por eso lo vemos como restrictivos y no como bendiciones que llegan a nuestra vida. Si nosotros vemos, o si usted está viendo estos mandamientos, los mandamientos de Dios de esta forma, entonces usted no ha entendido el Evangelio o lo está viviendo en su fuerza de voluntad, alejado de lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en su vida. En segundo lugar, hermanos, los mandamientos son maneras de expresar nuestro amor a Dios y al prójimo. Ya dijimos que los mandamientos son la voluntad de Dios revelada para nuestro cuidado, pero los mandamientos también son maneras a través de las cuales no solamente Dios expresa su amor para con nosotros, sino son cosas que, si las ponemos en práctica, son maneras prácticas de expresar nuestro amor por Dios y por el prójimo. Mire, uno de los grandes problemas de la cultura actual es la ambigüedad con la que define la palabra o el término amor. Tristemente, para muchas personas en nuestra cultura, amor es sentimentalismo, paternalismo, permisividad, pasión desordenada y sobre todo dejarme hacer lo que yo quiera sin jamás cuestionar absolutamente nada.
El otro elemento que la mayoría de las personas, que con relación al amor, el otro elemento que se presenta es que la mayoría de las personas se creen muy amorosas. Ellos aman a Dios, al resto de las personas, y siempre agregan cuando conversas con ellos que ellos no le hacen mal a nadie. Es decir, y perdonen mi sarcasmo, somos tan amorosos que ni siquiera necesitamos a Dios. Este tipo de creencia, este tipo de mentalidad, esta mentalidad cultural que tenemos, cuando se enfrenta por primera vez a la Biblia o lo que la palabra de Dios declara con relación al amor, descubre que el amor de Dios es una decisión de la voluntad y está ligado permanentemente a la obediencia a los mandamientos. Dios, dijimos incluso en uno de los mensajes anteriores, Dios no separa el amor y la obediencia, van de la mano. Mire, déjame darte 3 pasajes que explican mejor que yo lo que te quiero decir. Mire, Juan capítulo 14 versículo 21 dice lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Esas palabras salieron de la boca de Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda, guardar es obedecer, ese es el que me ama. Juan 14:15, versículo anterior, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y primera de Juan capítulo 5 versículo 2 dice lo siguiente: y en esto conocemos en que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Subraya ahí: en esto sabemos, conocemos, estamos claros de que amamos al resto de los hijos de Dios. ¿En qué? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Más claro ni el agua. No nos gusta escuchar eso, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando tú te pones a ver la cantidad de conflictos, ya no como en el mundo secular, que tienen un montón de creyentes dentro de la iglesia, uno se pregunta si realmente se están leyendo estos pasajes o sencillamente están actuando independientemente de lo que la palabra de Dios dice. Mire, los mandamientos no son simples reglas para hacerte la vida imposible, son extensiones del amor de Dios. Los 10 mandamientos son señales de lo alto en las intersecciones de la vida. Nos los regaló ese Dios que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y termino, mi amado hermano y amigo que me escucha. Yo espero que lo que hemos hablado en esta mañana te sirva para comenzar a mirar los 10 mandamientos desde una nueva perspectiva. Quiero recordarte que son los 10 mandamientos, no las 10 sugerencias de Dios. Jesús le dijo al joven rico, cuando el joven rico se presentó allí pidiéndole qué tenía que hacer para ganar la vida eterna, y Jesús le dijo, eso está en Mateo capítulo 19, versículo 17, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. No es algo entonces que tú y yo podemos tomar a la ligera, porque no hay área de la vida humana que quede fuera del alcance de los 10 mandamientos. Así que meditemos por un momento en aquello que hemos recibido de Dios y dejemos que se haga realidad en nuestra vida. Hermanos, los 10 mandamientos representan el favor y la bendición de Dios que tanto necesitamos en estos momentos y en el resto de nuestra vida. Así que Dios te bendiga y te guarde. Y quisiera orar en esta mañana por ti. Padre, bendice a cada hermano y cada persona, Señor, que ha escuchado tu palabra en esta mañana. Te pido, Señor, que ellos puedan ser edificados y que a partir de hoy, mi Dios, Éxodo capítulo 20, Señor, sea un pasaje en el cual mediten de día y de noche.
Te pido que les bendigas y que les ayudes, Señor, y que tu Espíritu les fortalezca y les capacite para hacer tu voluntad como está revelada en los 10 mandamientos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga a ti y a tu familia en esta mañana de domingo y la gracia de Dios te acompañe. Amén y amén.